estamos en compañía del doctor Quique Cronaueter, justamente ¿verdad? conocido abogado del foro. Específicamente estamos queriendo hablar con respecto al famosa propuesta de la Corte de la ley antichicana y una modificación que el doctor también Plantea. propone, específicamente el artículo 346 del Código Procesal Penal. Y directamente le pregunto de modo a Sí, que nos explique más, sí. mejor. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Liz. Muchas gracias por la oportunidad. En realidad, esto es un trabajo que viene desplegando la Corte hace más de un año y medio. Principalmente cuando era presidente de la Corte el doctor Alberto Martínez Simón, y él señalaba que una gran preocupación era las causas que se extinguían, y encontraba como un punto neurálgico en la motivación de esas extinciones las demoras que se daban con motivo de las recusaciones. Entonces planteó una ley antichicana que, como él había explicado en la audiencia pública el año pasado, dijo, en realidad la nomenclatura no la pusimos nosotros, sino la puso la opinión pública. Bueno, pero evidentemente que cuando centralizabas vos en la mora por parte de chicanas, entre comillas, planteadas por los abogados, estabas hablando de la ley antichicana. Entonces, desde esa perspectiva, él planteó toda una reforma de varios artículos, una ley especial, a lo que le señalamos desde la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal, la CONAREP. Le señalamos principalmente tres objeciones, que son, a mi modo de ver, y también coincidió la comisión, que son obstáculos difícilmente de sortear con respecto al proyecto de la ley especial que planteó la Corte. Primera cuestión, establecía que se podía recusar una sola vez en cada instancia, lo cual tenía un problema operativo con el Código Procesal Penal, porque la primera instancia podía generar doble instancia en distintas facetas de las etapas del procedimiento. El procedimiento ordinario tiene 3 etapas, por lo tanto decir que solo puedes recursar en una oportunidad en primera instancia, me estás diciendo que yo tengo que elegir entre recusar por usar la figura o en la etapa preparatoria o la etapa intermedia, y ni qué decir en el juicio oral y público. Es la primera cuestión que no se adaptaba al sistema procesal penal vigente. La segunda cuestión es que señalaba que la promoción de una recusación no suspendía el trámite del proceso, y por lo tanto, hasta tanto no se resuelva la recusación, el procedimiento quedaba a cargo del magistrado recusado, lo cual generaba otro problema, porque finalmente, si se hacía lugar la recusación, la hipótesis que se haga lugar la recusación, el juez que le sucedía al magistrado recusado tenía que convalidar todas las actuaciones que realizó el magistrado recusado, lo cual me parece también una contradicción, porque si vos estás poniendo en tela de juicio nada más y nada menos que la imparcialidad e independencia del juez, y si realizó pese a esa circunstancia que luego es confirmada por una decisión, obviamente estamos frente a una causal de nulidad. Entonces tampoco era compatible. Y la tercera cuestión es que hablaba de que en el juicio oral y público, si se producía una vez la recusación por única vez, el tribunal de sentencia no suspendía el juicio, remitía al tribunal la apelación, y finalmente, si se hacía lugar la recusación, pasaba a manos de otro tribunal, y el tribunal tenía que continuar con lo que ya estaba, lo que hizo el tribunal recusado, lo cual significaba la violación del principio de inmediatez. En otras palabras, la ley tenía serios cuestionamientos, y lo puntualicé, por lo menos yo, en aquella sesión que se hizo de la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores. Entonces yo lo que planteé es directamente... Pero, doctor, quiere decir que estos pues son puntos básicos, me parece a mí, del sistema acusatorio del Código Procesal Penal. Lo de recusar una sola vez por instancia, lo de la suspensión del procedimiento, y lo del juicio oral me parece lo totalmente... Claro. Pero la Corte es la que hace. ¿Cómo es que...? Es que ellos plantean... Yo te voy a decir cuál es el error conceptual, y lo digo con mucho respeto.
El error conceptual es que ellos lo hicieron desde la perspectiva de un procedimiento escrito, que es el proceso civil. Y en el proceso civil encaja perfectamente esas posibilidades. ¿Me explico? Porque no hay juicio oral, pues. Claro. Entonces, cualquiera sea el resultado, el que sigue en orden de turno puede continuar porque él no va a estar contaminado en un proceso escrito. Pero en un procedimiento oral y público vos tenés estas dificultades. Y yo lamenté mucho, y en algún momento se me dijo, aparentemente una pelea que plantea la comisión con la Corte, y muchas veces se me ha dado mi crítica en ese sentido, se ha visto la crítica que yo hice en ese sentido. Yo lo que quiero es que las instituciones sean aplicables correctamente, y si vas a modificar, siempre la modificación tiene que tener en cuenta la sistemática del código. Porque hay una realidad, estamos por la segunda Comisión Nacional de Reforma y no se reforma el Código Penal y el Código Procesal Penal. Y yo pongo como ejemplo, en el año 2015 culminamos el trabajo de un año con la presentación de un proyecto de reforma integral del Código Penal que estuvo a cargo del doctor Casañas Levy, el entonces diputado Evero Velar, y la reforma del Código Procesal Penal integralmente, con todas estas figuras que estamos analizando de manera aislada porque se están haciendo parches. Y si hay algo cuestionable es la reforma parche. ¿Y qué es lo que en esa reforma, porque el Código Procesal Penal tiene, ¿cuánto? 23 años tiene. Y estamos desde el año 2000, 23 años. Y el otro tiene 2 años más nomás, 25 tiene el Código Penal. Exacto. Y el tema... ¿Qué tanto iban a reformar, digo? No, yo lo llamo de reforma, hablo de ajustes, porque hay un gran integral problema. Puede hablar. Y claro, integral, ajuste integral, o sea, completo. Sistematizar las normas que vamos cambiando, porque de pronto vos cambiás un solo artículo, imagínate, se cambiaba el artículo de la recusación, y te explicaste las consecuencias que tiene con respecto a la ley antichicana. Ahí vos mismo ya señalaste, es incompatible hacer una reforma de un artículo sin mirar todo el concepto de las instituciones. Entonces, lo que planteamos es una serie de modificaciones. Por ejemplo, el tema de la división de las causas entre causas simples o sencillas que plantean los procedimientos simplificados o de flagrancia, el procedimiento ordinario tal cual lo tenemos hoy y un procedimiento para causas complejas. Establecer, por ejemplo, el deber que tiene el Tribunal de Sentencia y los tribunales de apelación de realizar, de emitir sus fallos de manera oral, de manera integral, y no como hacen generalmente, que explican, o si no directamente diferir ya para 5 días la lectura, como se hizo en el caso de Argentina, en este caso hace poco, donde hay una fecha y se convoca. La gran discusión que se tenía cuando se trabajó en este Código Procesal Penal es la violación del principio de continuidad e inmediatez. Pero vamos a ser honestos, lo mismo, echa la ley, echa la trampa. Hay veces que un tribunal dice, estamos deliberaron 3-4 días y al final vos no sabés si ellos se fueron a dormir a su casa, si pudieron tener contaminación con algún factor externo. Entonces, decidimos nomás reconocer, porque en otros países no hay cuestionamientos de que haya un plazo para que ellos puedan convocar para la lectura integral de la sentencia. Entonces, esas son cuestiones. Incorporar el procedimiento especial para la excepción y la excepción de inconstitucionalidad que no está ajustado a la lógica del Código Procesal Penal. Incorporar también un procedimiento que hoy ya está en una ley especial, que es el de la ejecución de los bienes producto del comiso, que ya tenemos una ley especial. O sea, todas esas normativas nosotros ya contemplamos en el 2015. Se terminó ese trabajo maratónico. Y después que se hizo, se formó de vuelta una nueva comisión para estudiar lo que se hizo en la comisión de 2013 a 2015. Y esta comisión actual está con el Parlamento, que en julio va a cambiar. Y no termina otra vez nada. O sea, va a terminar en unas propuestas consensuadas entre los organismos que intervinieron en el Código Procesal Penal. Pero yo te cuento otra cosa. Van a venir nuevos sujetos que van a decir, bueno, nuevos parlamentarios, nuevos diputados, nuevo Poder Ejecutivo. Yo ya no voy a estar, no va a estar a lo mejor la diputada Rocío Vallejo. Entonces, al final, van a entrar otra persona, va a un nuevo fiscal general del Estado, que va a poner también a sus representantes, que a lo mejor tiene una visión totalmente distinta a la que tenía la actual fiscal general del Estado. Entonces, que se sabe que tiene. Exacto. Entonces, todo cae en aguas de borraja.
¿entendés? O sea, al final se hizo un trabajo y yo rescato el deseo de poder culminar, pero el gran argumento que se va a usar en la pandemia, pero yo creo que más allá de la pandemia, es que ya se hizo un trabajo y se hubiesen hecho discusiones sobre cuestiones puntuales. Y hay una cuestión que a mí me llama la atención. Es como si fuese que cada uno le quiere dar su toque personal al proceso de reforma. Y que esto diga, no puede. esto lo hizo. Claro, la ley Camacho, la famosa ley Camacho. yo hice, se quedó con nombre, fíjate. Sí. Entonces, acá hay que empezar a hacer renunciamientos personales y trabajar un poquito en un concepto general y un concepto mínimamente de patria. O sea, tratar de establecer herramientas que permitan su real vigencia. Porque a mí no me sirve de nada. Por ejemplo, pongo siempre el caso de las bases de medición de la pena, que te habla el artículo 65 del Código Penal, y finalmente a la hora de la verdad utilizan simplemente el ojímetro. Y dice, ¿cuánto le ponemos? Y le ponemos 25 años, pero nadie te explica cuál es la ponderación que se le da a alguno de los motivos. Entonces, echa la ley para que finalmente se aplique lo que finalmente uno cree que hay que aplicar. O sea, estamos con un código penal muy importante en cuanto a los avances, pero con una praxis que sigue manteniendo lo que viene haciéndose antes de la entrada de vigencia del código. Por ejemplo, doctor, el código habla de que no podrá pasar la pena mínima o pasar los 2 años, dice, con respecto a la prisión preventiva. Entiendo yo que cuando la pena mínima es 6 meses, 1 año, se aplica esa parte. Sí. Y cuando no, los 2 años. Sí. Pero la Corte, en el caso de Coabolaño, cuando decía, no, la pena mínima es 5 años. Quiere decir que la persona puede estar 5 años porque estaba en un homicidio o algo así. Y ahí ya se va pervirtiendo el código. Claro, y eso yo considero que es por culpa de integrantes de una corte que desconocen absolutamente la filosofía del Código Procesal Penal y de la Constitución. Porque, ojo, el gran argumento que utilizaron ahí es diciendo que fue inventado el tema de los 2 años, que eso fue un invento del legislador que está por encima de la Constitución. Espera un poquito. La Constitución establece algo, pero la Constitución también establece, por una interpretación de los fallos de la Corte Interamericana y del artículo 17, inciso 10, en cuanto a la duración máxima al sumario, establece que jamás la prisión preventiva puede equivaler a la pena. Aunque fuese mínima, se acepta la pena mínima porque no queda otra. Pero si hay un mecanismo alternativo que optimiza la figura cautelar, pues lo encontró el Código Procesal Penal. Lo que te está diciendo es, tu proceso puede durar 4 años, pero tu prisión no puede superar los 2 años. Claro. ¿Por qué? Porque si no se convierte en pena anticipada. Totalmente y eso no fue interpretado. Lamentable. ¿Y sabe por qué ocurre eso? Porque, insisto, hay muchos operadores de justicia que en realidad tocan de oído las instituciones. Y acá, yo te estoy hablando con absoluta humildad, acá hay una trayectoria de mucha gente que trabajó hace 20, 25 años, 30 años, y bueno, en algún momento A mí esto ya no me hace ruido, pero hay gente que te dice, esto es una vergüenza. Pero esperan, porque analizaste vos realmente la normativa. Sí, pero la gente está... No, que la gente cuestione es normal, pero eso no significa que vos tengas que legislar para la gente justamente sin dar un mensaje jurídico serio. O sea, vos tenés que tener seriedad, porque eso implica responsabilidad y esa es la esencia de la República. Cosa que no funciona, o sea, en muchos casos emblemáticos al menos... doctor, que muchas veces se guían por lo que dice la gente, ¿verdad? La presión de la gente y toman decisiones así. Y yo voy a poner un ejemplo desde la perspectiva de la reconstrucción histórica que supuestamente te promete el proceso penal, porque eso es lo que te promete. Vamos a reconstruir históricamente los hechos del modo más aproximado de cómo realmente aconteció a través de los medios. Pero, hermoso discurso, fantástico teóricamente. La búsqueda de la verdad la real. búsqueda de la verdad histórica, real, verdad, material. Vos solo desde la cátedra, si la gran 7, Raúl, qué avesado jurista sos. Ahora, vos te vas a la realidad y te encontrás con que el proceso duró 8 años. Vamos a poner un ejemplo, 8 años. Creo que hoy escuché en el medio de usted que se declaró la extinción de la acción del caso del que tuvo procesado por... cuestiones de desecho, 9 años creo que duró la causa. Sí, justamente. Entró una abogada defensora y planteó la extinción y el tribunal dijo que la causa se extinguió en el año 2020. O sea, y la causa duró 9 años. Yo la primera pregunta que le haría al sistema judicial es, ¿por qué tardaste 9 años en resolver el conflicto? ¿Por qué? ¿Por qué es importante preguntar Rubén eso? Figueredo sobre Ahí está, ilícito de desechos. Sí. Bueno, después de 9 años, vos declaraste que la causa se extinguió.
Ahora yo hago la pregunta al sistema judicial. ¿Cómo vos pretendés reconstruir la verdad histórica después de 9 años cuando vos tenés que hacerle declarar a los testigos? Mira, si yo te pregunto qué hiciste hace 2 años, yo te puedo asegurar que no vas a saber. El testigo tiene que saber. Y si Tuvo que haber algo que me llamara la atención para que me acuerde. Claro. No sé, O anotaste, ¿verdad? o era un Claro. cumpleaños, o era, no sé, o un hecho, un homicidio, por supuesto se va a quedar en mi memoria por eso. Pero me acuerdo por eso. Después Y no me en acuerdo. eso está basado el tema de la duración y de la prescripción. Es la imposibilidad de asegurar la reconstrucción de la verdad histórica porque las evidencias se pierden. Entonces, pero no es que se pierden porque alguien las hurtó o las sustrajo, sino que las evidencias se van disipando con el correr del tiempo, porque así es. Y ni qué decir con esta etapa de la vida en donde las cosas son más rápidas. El concepto de esta instantaneidad tenemos hoy, cosa que no existía hace 20 años. Y la pandemia que se llevó muchos testigos. Ahí está. Entonces, es un fracaso del sistema judicial y de todos. Me incluyo en primer lugar como litigante. En su momento me incluyo. Es un fracaso del sistema judicial, una causa que dura más de 4 o 5 años. Entonces, a eso apunta realmente el tema de la ley antichicana. Si vos me preguntas a mí, ahí está el dilema que yo le señalé a la Corte. ¿Qué es lo que ustedes quieren castigar? ¿Quieren castigar el derecho constitucional de ser juzgado por jueces independientes e imparciales o realmente quieren castigar la mora? Y ellos te dicen que es que se utiliza, pero vos no podés afirmar diciendo que todos los que recusan lo hacen para chicanear, porque entonces estás generalizando algo que no es así. Lo mismo que las chicanas. Se dice chicana todas las apelaciones. Pero en el caso de Camilo Suárez, se planteó una acción de inconstitucionalidad y se hizo lugar. Tardó muchos años, pero se hizo lugar. Quiere decir que era o no era chicana. No era chicana. Porque Le tenía la razón, razón. la Claro. Corte Claro. lo dijo. Claro. Y entonces, la cuestión es que nosotros, y me incluyo, la prensa también dice chicana. Pero es un recurso procesal y puede ser válido, porque o si no, se puede hacer mal el proceso, puede Así ser nulo. mismo. Y para eso están, ¿verdad? Pero acá se generaliza todo chicana. Y fíjate lo que dice esta ley. Cuando yo les digo a la Corte, les digo, bueno, ¿qué es lo que queremos castigar? El abuso de las recusaciones. Me parece, yo también coincido en que hay abuso. Yo no me voy a sacar el santo. A lo mejor en el ejercicio de la profesión pudo haber abusado. Claro que sí. A varias oportunidades yo señalaba, estaba expuesto a que me apliquen sanciones porque consideraban que el hecho de recusar ya era una cosa gravísima. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vos querés? Yo quiero preservar el derecho constitucional de ser juzgado por jueces competentes, independientes e imparciales. Entonces, yo cuando recuso, si voy a tener el beneficio, además de recusar, de que va a seguir contándose o computándose el plazo, ya sea de la prescripción, de la duración máxima del procedimiento, es un negocio redondo, ¿verdad? Independiente de que no tenga fundamento. Ahora, si vos me decís, a ver, vos recusás y te voy a suspender el cómputo del plazo, ya no va a ser pues la herramienta de chicanería pura. Voy a decir, no, yo recuso porque hay argumentos A, B, C, D. Voy a ir al análisis sustancial de la violación eventual del principio de imparcialidad e independencia y no me voy a fijar en la figura de la chicanería usando una herramienta más que es la recusación. Eso es lo que nosotros planteamos el 346 bis. Pero doctor, ahí nomás veo yo, por lo menos desde mi punto de Sí. vista, el tema del plazo razonable que también está en la Constitución, ¿verdad? Y también está en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? O sea, sí, no hay una determinación exacta de cuánto puede durar un proceso. Si vos tenés el tema de la extinción, parás con la ley Camacho, parás Sí. el plazo, ¿verdad? Y no tenés cuánto va a durar, en fin, puede tener que ir restando. Y Exacto. todo. Pero la prescripción, con el 104 del Código Penal, tenés el doble del plazo y ya está. O sea, Sí. tenés una, vamos a decir, una fecha límite específica. Sí. Bueno, pero con esto, si suspenden también la prescripción, vos no tenés eso. No hay un plazo sí, determinado, es indeterminado. Yo creo que ese es el gran punto de discusión que va a haber ahora. ¿Por qué? Porque en realidad el Código Penal tiene un problema de redacción ahí. Si vos te fijas en el Código Penal alemán que sirvió de fuente al Código Penal paraguayo, en la parte relacionada a la prescripción, hablaba de que cuando había la interrupción
Cuando se da una causal de interrupción, que es también la misma nomenclatura que tiene el Código Penal paraguayo, ellos van enumerando cuáles son los casos taxativos en que se produce la interrupción, a diferencia de la suspensión. Pero finalmente se le agrega un parrafito, dice, esto se aplicará independientemente de lo previsto en tal numeral. Y vos te vas al numeral y es la regla de suspensión de la prescripción. Sí. ¿Qué significa? Te voy a poner un ejemplo concreto para entendernos mejor. ¿Vos crees que toda declaración de rebeldía en su esencia es una causal suspensiva o es una causal interruptiva? Porque tenemos que enseñarle también a la gente que la interrupción tiene un efecto distinto a la suspensión. La suspensión provoca que cuando se da la condición que suspende el cómputo, ahí para el cómputo. Desaparece el impedimento y continúa donde quedó. En la interrupción, el plazo vuelve a empezar de cero. Por eso es que el 104, numeral segundo, te dice, independientemente de que se hayan dado 10 interrupciones, 8 interrupciones, nunca va a poder superar el cómputo del doble del plazo de prescripción. Pero eso cuando hay causales de interrupción que están taxativamente mencionados en el 104. Sí. Y aquí viene otro problema. ¿Y qué te dice la suspensión? El 103. Cuando exista un obstáculo objetivamente insuperable, el plazo se suspenderá. Y eso queda en el ámbito de la discusión. Claro. ¿Acaso porque el expediente está en la sala constitucional es un obstáculo objetivamente insuperable? No puede ser, pues. Si vos podés pedir las compulsas. Categórico. Pero yo te digo una cosa. ¿Qué está haciendo la Corte? La Corte hoy está diciendo que puede darse la causal concurrente de interrupción y suspensión al mismo tiempo, como el caso de la rebeldía. La rebeldía, en realidad, si vos mirás, el 104 es una causal de interrupción. ¿Por qué? Porque taxativamente te dice la declaración de rebeldía. Sí. Pero hay fallos de la Corte, dicen, no, estuvo rebelde 10 años, por más que, pero es una causal suspensiva, pero no dice eso la ley, que a diferencia del Código Penal alemán, que sí establecía que pueden concurrir causales interruptivas y suspensivas. Entonces, vos le decís, perfecto, ¿cuántos años tuviste vos, prófugo? 5 años. ¿Cuánto pasaron? 13 años. Perfecto, te descuento los 5 años que es causal suspensiva, y ahora te computo 8 años. Te faltan 2 años para que se cumpla el cómputo doble. ¿Me explico? Sí. Pero vos tenés que tasar también. De alguna manera tenés que tasar, porque cuando vos decís una condición objetivamente insuperable, también el Código Penal establece qué es lo que se considera condición objetivamente insuperable. Entonces, acá nuestra gran discusión es con respecto a la prescripción. Sí. Porque acá, lamentablemente, se mira solamente el 104 y no se lee el 103. ¿Qué hizo la Corte? La Corte dice, no. Hay circunstancias objetivamente insuperables. Por ejemplo, se suspendió 20 veces la audiencia preliminar. Ahí hubo un obstáculo insuperable para continuar la acción. Espera un poco. Eso no es un problema de duración del procedimiento. No es un problema de prescripción. Claro. Porque en la prescripción estamos diciendo está vigente la persecución. En todo caso, ¿cómo vos solucionarías eso? Y hubieses hecho lo que hizo el Código Penal alemán. Hubieses puesto nomás un agregado. Esto se aplicará independientemente de las causales suspensivas, pero no está pues en la ley. Y si no está en la ley, hay gente que quiere decir, no, pero es obvio que no existe analogía porque vos estás aplicando el 103. Pero no dice, pues, por eso que el Código Penal alemán te distingue claramente que concurrentemente podés aplicar las dos circunstancias y acá no podés hacerlo, porque entonces estás violando el principio de legalidad estricta. Entonces, esa es mi discusión. Y yo sé lo que van a decir con respecto a esta ley del 346. ¿Por qué metemos la prescripción? Sí. ¿Por qué metemos la prescripción? Y sabes, yo te voy a decir, si vos me pedí un argumento muy duro en ese sentido, te diría, y puse el argumento también de la prescripción para ajustarme a lo que vinieron diciendo de hecho ya los precedentes de la sala penal. En el mismo caso, creo, de Camilo Suárez, hubo una disidencia del doctor Alberto Martínez en el que decía que hablaba la teoría de los plazos muertos. Es decir, vos no podés computar el plazo en que objetivamente no se podía resolver. Lo cual me parece una intención extensiva en contra del imputado que viola el artículo 10. Hay, por ejemplo, interpretaciones. Bueno, nuestro proceso es individual, mi responsabilidad es individual. Los dos somos procesados. Ella recusó siempre y yo no.
a mí me corre las suspensiones por culpa de ella. Categórico. Entonces hay violación del principio de igualdad de oportunidad Claro, procesales. claro. Y yo qué culpa tengo, dice. Y ¿sabes lo que te dicen? No, porque vos te hubieses opuesto, pero vos no te puedes poner a la recusación. No. O sea, el único, y hay gente que me dice a mí, no hace falta reformar porque la ley Camacho establece todo incidente y la recusación es un incidente y no se eche. Vos sabés que yo también creo que es un incidente, pero un incidente nominado, pero hasta hoy, en términos bien civilistas, te dicen que el incidente es toda cuestión que exige controversia. Y vos no estás controvertiendo con el juez, está diciendo que él tiene que apartarse porque está comprendiendo una causal. Pero las cortes y todo lo... tanto tribunal de apelación como jueces computan ese tiempo que estuvo por recusación ahí, porque el expediente no estaba en el... Y bueno, y está mal, está mal. Está mal, pero lo computan por lo menos. Y bueno, y fíjate, entonces, yo lo que hice nomás es directamente entender el espíritu de la Corte y hacerlo en ese sentido. ¿Por qué yo hice eso? Porque yo quiero salvaguardar el derecho del justiciable a recusar. ¿Me explico? Claro, ¿Qué es lo que a mí me importa? Porque, vamos a ser honestos, cuando la calidad de la administración de justicia es baja y tenemos magistrados que realmente están en una seguidilla, una secuencia de apartamientos de la ley que afectan el derecho a la defensa, pues yo no tengo por qué confiar en esa clase de magistratura. Totalmente de Entonces acuerdo. yo prefiero nomás renunciar a los plazos, pero quiero recusar. ¿Por qué? Porque no confío por hechos objetivos, no porque se me ocurre. Otro punto que de repente está. O sea, si nos vamos objetivamente al derecho, ¿verdad? La acción de inconstitucionalidad es una demanda que se rige por el Código Procesal Civil y que es independiente al proceso. Así mismo. Bueno, entonces veo que en la reforma vamos a poner las excepciones y acciones de inconstitucionalidad. Y las acciones independientes al proceso, ¿qué tiene que ver con el caso en sí? No, en realidad eso puso la Corte. Eso puso la Corte. Eso puso la Corte. Porque excepción yo te ahí doy, está. pero la acción no. Muy bien. La Corte puso como una propuesta. Porque yo en realidad, yo ya entiendo el mensaje. O sea, es como una suerte si vos te atreves. Claro, vos te atreves a recusar y te vas a encontrar con esto. Y en cierta forma estoy de acuerdo, pero no en todo. Por eso que yo, cuando les dije, en realidad tendría que ser la duración máxima del proceso. Y cuando porque yo también soy en esas cuestiones, soy muy estratégico. Cuando yo planteé, vamos a suspender la prescripción, les encantó. Claro. Les encantó porque digo, bueno, acá ya cerramos todo. Bueno, ahora tienen que empezar a discutir la naturaleza de la prescripción y la naturaleza de la duración máxima del procedimiento. Pero de ese problema yo ya no me ocupo porque realmente el que tiene la iniciativa es la Corte, que expliquen ellos. Y no es porque estoy trampeando, sino estoy diciendo, ya que tanto quieren simplificar el problema, se dan cuenta que el problema no es simple, es complejo. Pero, acá quisiera leer un poco, doctor, así para que los oyentes puedan también saber la unificación que se hace entre la propuesta que usted realizó, ¿verdad?, con la CONAREP y también con lo que propone la Corte es, y leo un poco lo que dice el párrafo: la promoción de recusaciones dentro de un proceso penal contra cualquier ministro de la Corte Suprema de Justicia o contra cualquier magistrado judicial de cualquier instancia, así como la inhibición de estos tendrá el efecto de suspender el cómputo del plazo de prescripción del hecho punible y el de la duración máxima del proceso penal hasta tanto la resolución que resuelve la recusación o la inhibición quede firme. Y ahí es donde se agrega esta parte de las excepciones. Dice, asimismo, cuando se promueven excepciones y acciones de inconstitucionalidad dentro de un proceso penal, tendrá el efecto de suspender el cómputo del plazo de prescripción de un hecho punible y el de la duración máxima del proceso penal. Y ahí luego está mal, porque dice acciones de inconstitucionalidad dentro de un proceso penal, y no es dentro del proceso penal. Vinculados a un proceso penal, claro, pero no es dentro del proceso penal. La excepción sí, pero la acción no. Bueno, y esta es la demostración que en realidad lo que se quiere es cerrar por todos los conductos el tema de que cuando la justicia considere, la administración de justicia considere que ellos pueden resolver, recién ahí empieza a computar el plazo. Ergo, en términos pero luego significa que realmente el que va a definir cuándo empieza a correr el plazo y cuándo se suspende va a ser siempre la autoridad jurisdiccional, y ese es un tema muy complicado. De hecho, siempre lo hacen porque al final el plazo de 30 días de casación o 30 días de acción dice, no, desde que está firme la providencia de auto para sentencia. Y no existe la providencia de auto para sentencia en la casación. Y no existe. Pero ellos dicen, no.
Te voy a contar dónde Así viene tarda, eso. Te voy a contar, porque es una experiencia. En el año 2002, yo planteé un recurso extraordinario de casación en una causa en el Alto Paraná, que radicaba en el Alto Paraná. Donde era el plazo era 3 años. Y Exacto. Y y estaba la famosa resolución ficta de que cuando la Corte no resuelve en los plazos establecidos por ley, se entenderá que si el imputado es el que recurrió, se hizo lugar a la casación. Artículo 142 del Código Procesal Penal. ¿Y qué pasó? Se tramitó la casación. Todos se opusieron, ¿verdad? Y entró para preopinante. Yo dije, está para resolver, ya está para resolver. Pasó 1 mes y 4 días y yo planteé resolución ficta en la casación a favor. Cuando se plantea al secretario de la Corte, recibe, esto vos no podés hacer, doctor. ¿Cómo no voy a poder hacer? Leer el 140. Acaba de entrar en vigencia el código, 2002. Mira, esto vos no podés hacer, doctor. Sí, está en el código. Pero esto está mal, doctor Mesa. No. Lo que está mal es que ustedes no hayan resuelto en el plazo de 1 mes. Y la Corte es el que tuvo la iniciativa de la reforma de este código y son los primeros que tendrían que haber cumplido la ley. Y vos sabés que ahí sacan, después de 3 meses, me sacan una ahí por el cual ellos dicen que ellos tenían que haber dictado la providencia, autos para resolver o para sentencia, y a partir de ahí se computa el plazo de 1 mes. Entonces yo le dije, echa la ley, echa la trampa. O sea, ¿cómo me respondió en aquel entonces la sala penal de la Corte? Con una chicanería. Ellos tildan de chicanería. Yo le dije, ustedes son unos chicaneros. Y le dije al entonces presidente de la sala penal, que era el doctor Felipe Santiago, le dije, esto es una chicanería, le dije. O sea, cuestión del abogado. Entonces, y a partir de ahí me dicen los colegas, a partir de ahí se instaló la idea auto para sentencia. Si no dictan la providencia, auto para sentencia. Eso sabe por qué, porque en el fondo ellos son los morosos y se amparan en esos actos procesales para decir, nosotros decidimos cuándo se empieza a computar plazo. Eso no es republicanismo, eso es ser monarquista. Y pasa 4 años y eso, y ahí empieza a Claro. Y aparte de todo, lo que tenemos también ya como costumbre de la Corte, que ellos legislan. Claro, con las Porque eso es acordadas. legislar. Están legislando. Y vos le decís eso y se enojan. Tengo personas que me siento vinculado yo porque fuimos compañeros en algún proceso de reforma y les digo esto y se enojan. Y le dije, pues, entonces, si te enojas es porque realmente se te subieron los humos de autoridad a la cabeza. O sea, quiere decir que has cambiado. No sos la persona que inspiraba la lectura y hacer mención de la ciencia y te volviste en argumento de autoridad. Y yo estoy harto del argumento de autoridad. O sea, y yo te cuento, a mí me pueden rebatir 20.000 sin problema, porque en el fondo yo creo que este es un problema complejo, el de la morosidad. El problema de la morosidad no es un problema, el problema de la recusación. Y va a haber... Se va a sacar a lo mejor la ley, van a sacar el tema de la prescripción y lo mismo va a haber morosidad. Pero de todos modos, el abogado te puede recusar 10 veces, 20 veces, pero si vos en 3 días le sacás o en 4 días le sacás, no hay problema ahí de... La mora ahí es porque vos recusás y después de 3 años sale. Ahí está. Ahí está. Y es una recusación nomás. Hay gente que te dice que es muy fácil para la persona. ¿Cómo era que me dijeron la pasada? Me dijeron, para vos es muy fácil desde la platea criticar lo que estamos jugando. Y entonces le dije, bueno, entonces, vamos a hacer una apuesta. Dame a mí tu puesto y yo te voy a demostrar qué se puede hacer. No hay problema. Asumo el desafío. Dame y yo vamos a ver si estamos con la pérdida de tiempo. Yo veo aclaratorias de la Corte en 1 año. Aclaratoria de 1 año. Y al final era cuestiones así. Y a mí, te juro, este es un debate que estamos teniendo. Y vos sabés que ¿cuántas veces ya cambiaron las leyes del 136? ¿Te acuerdas cuando entró la ley del senador Bóveda? Creo que... Sí, que cambió otra y ahí ahí sí que fue una cosa lamentable. Entró en vigencia la ley y después dictan otra ley por la cual derogan y vuelven a la ley Camacho. Ahora yo me pregunto, ¿y qué pasó con la ley temporaria? Nadie se preocupa de eso. Entonces, el problema es de que nos hemos adaptado a la dinámica que se multiplica por 10
del sistema oral y público a una dinámica escrita. El sistema escrito pues lo más cómodo que hay. Vos sabés que nadie va a quejarse porque todos somos cómplices. Y como dice la música Soda Stereo, somos cómplices los dos. Estamos diciendo claramente que nosotros no podemos chancar a las cosas. El tema es que acá nuestros legisladores también tienen la culpa. Leyes parches, y esos parches son a pedido de la gradería. Así mismo. Tenemos el 245 que se reformó varias veces. Bueno, no, este delito, este crimen no puede ser liberado. Y aplican lo mismo hoy día con eso. Y después, ¿qué pasa? Hay 10 muertos. Ahí está, la tragedia esa. Una tragedia, cambia otra vez. No, el juez puede liberar. Después instan a través de acordadas, y lo que dice la ley no me te dice la No, y palabra. finalmente, ¿sabes lo que dicen? ¿Cuál es el argumento? Dice, ¿cómo puede ser que en un crimen dé la libertad? El problema es que esa nomenclatura de crimen, que es, ojo, hagamos algún día un análisis. La Constitución solamente usa la palabra crimen en crimen de lesa humanidad, En el artículo 5, y después habla de la palabra delitos. Entonces, si vos me metés una nomenclatura distinta de delitos, me metés la palabra crimen, yo sé que me van a salir los dogmáticos, sí, pero eso vos entendés que el Código Penal lo hace para hacer... No. El problema es que la gente considera que crimen es más grave que delito desde la perspectiva de la pena. No, depende mucho eso. Yo creo que hubiésemos unificado delitos y poner delitos graves y delitos menos graves, pero el delito en sí es grave. Claro. O sea, que no me vengan con el tema de que esa clasificación Bueno, de pues una ley... está en el código. Está en el código, pero no puede estar por encima de la Constitución. Totalmente. Entonces, nos metieron en la cárcel. Bueno, y eso es lo que te dicen, es crimen. Es crimen, no podemos dar libertad. ¿Pero por qué? Si el 245 te... No, eso porque está hecho luego a favor de los delincuentes la norma. Bueno, ante ese discurso yo ya me... No Ese es el nada. artículo 5 de la Constitución. Estaba en una de las preguntas para el ministro de Corte que se anuló, ¿verdad? Sí, uno de los Y lo peor de todo es que, bueno, yo hago mi catarsis en este breve instante. Yo nunca estuve a favor de los exámenes. Yo me encontré con este reglamento. Le hice saber a mis compañeros actuales del Consejo de la Magistratura. Y bueno, ahí están los problemas. O sea, yo creo que hay que hacer una evaluación. Pero la evaluación tiene que ser sobre la honorabilidad. Y la evaluación de la honorabilidad, como manda la Constitución, se tiene que hacer de manera oral y pública, en audiencia pública. No entrar en este tipo de examen. Hay gente que me dice, es un examen simplista. Y aquí viene desde la gradería también. Hay muchos colegas, facilísimo el examen. Sentate vos ahora ante la presión, ante la cámara de rendir. Muy fácil. Eso dije. ¿Qué pasó? El miércoles, el examen. Ayer. Estaban todos los medios. Los medios de comunicación. Estaban filmando, estaba... La imposible presión. Así, la presión es altísima. Pero ¿cómo vos todavía vos no rendiste nunca un examen? Estaban así estaban. Increíble. Claro. Otros estaban así. Nosotros mirábamos. Gradería éramos a mí me dijo un postulante, doctor, estoy nervioso, pero no, es porque estoy nervioso porque me siento vigilado. Y ese es el tema, cuando vos te sentís vigilado, empezás a controlar. Por ejemplo, yo mismo dije, a ver mi pose, tengo que sentarme de tal manera para que nadie pueda pensar mal. Imagínate, te cambia todas las actitudes y las aptitudes frente a un escenario como ese. Y bueno, uno tiene que resistir eso, pero yo creo que la evaluación no tiene que ser en términos así memorísticos y tiene que ser... Lo que había. A ver. Un candidato. Fíjate. Estaba nerviosísimo el pobre. Y bueno, y es normal. O sea, los que rendimos, lo que pasa es que mucha gente toma el examen como una cuestión de que a mí no me va a pasar, pero les pasa a todos. A mí me ha pasado en los exámenes. Entonces, en los exámenes orales en la facultad de Derecho. Yo tenía una compañera que lloraba antes de entrar siempre y nosotros nos alejábamos, pues nos ponía nerviosos. Categórico. Así era, sí o sí lloraba, después rendía bien, pero... Y otra cuestión, si vos me empezás a preguntar ahora sobre la Constitución, hay cosas que te voy a responder y otras que no te voy a poder responder. Claro. O sea, zapatero a tus zapatos. O sea, si yo voy a evaluar, tengo que demostrar que yo tengo un alto conocimiento y yo no estoy a favor de la delegación de funciones. No es en el proceso penal, la delegación de funciones también con relación a todos los actos. Como nosotros somos los que tenemos que juzgar los méritos, aptitudes, la idoneidad,
pues nosotros tenemos que estar altamente preparados para eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso yo sostengo que hay que cambiar el reglamento. Esta crisis sirvió para demostrar que este reglamento es inviable a la luz de esta nueva realidad. Aparte de eso también, estábamos evaluando justamente ayer con Liz el tema de cuántos eran constitucionalistas. Hay muchos penalistas, el doctor González Maqui, Casaña Ley, son penalistas así reconocidos. Hay civilistas, muchos civilistas también, pero hay administrativistas también, pero si te das cuenta, la jurisdicción constitucional en la Corte nomás lo también hay. Claro. O sea, ¿verdad? Y creo yo que si vos sabés la Constitución, podés desempeñarte en cualquier rama. Yo también sostengo eso. Y sobre todo si tenés un conocimiento y un convencimiento de lo que dice la Constitución. Porque una cosa es, yo conozco la Constitución, pero no aplico la Constitución. Porque acá hay mucha gente que dice, sí, eso dice la Constitución, pero nosotros no podemos. Pues. Es el mismo caso que cuando de pronto se produce la inhibición de los magistrados, de los ministros de la Corte, pasan a integrar a los magistrados en sustitución de la Corte. Y encima dice, sí acepto o no acepto, hermano. Exacto. Así nomás dice su inhibición. Entonces, el problema es, ¿son ministros o no son ministros? No son ministros, disculpame, no son ministros porque la Constitución establece un procedimiento para ser ministro. Y vos no podés extender la interpretación porque nosotros no tenemos tribunal constitucional, nosotros tenemos sala constitucional, que es otra cosa. O sea, en algún momento un ministro de la Corte, cuando resolvió en el Pleno, había dicho que cuando la Corte resuelve en Pleno, lo hace con efecto erga omnes, es decir, contra todos, porque por eso se reunió el Pleno. ¿Podrías dar a entender esa interpretación? Y toma como ejemplo el Tribunal Constitucional Español, y ahí es donde está el error. Al tomar el ejemplo del Tribunal Constitucional, se olvidó que la Constitución española lo ubica al Tribunal Constitucional como un organismo extrajudicial. Es un organismo que generalmente marca la pauta de interpretar la Constitución, sean órganos jurisdiccionales o no, todos deben cumplir lo que dice el Tribunal Constitucional. Y eso no tenemos acá. En Colombia, en Perú, tienen Tribunal Así Constitucional mismo. Y tienen Corte también. Claro. Son paralelos. Son paralelos, son cosas distintas. Pero ahí sí hay efecto erga omnes. Claro. O sea, deroga la ley inconstitucional directamente, acá no. Acá la inconstitucionalidad es un recurso de nulidad puro y duro. Eso, la acción de inconstitucionalidad es una nulidad, porque se declara la nulidad del acto, no se expulsa del ordenamiento jurídico, pero en ese caso no se aplica la norma. Y vos sabés que la Corte todos los meses de enero, fin de enero, remite todas las sentencias que declaran leyes inconstitucionales al Poder Ejecutivo y al Congreso. Ahí podrían derogarse un poco algunas leyes y la Corte va a respirar también de tantas acciones. Cierto. Hay gente que me dice a mí, la Corte Suprema de Justicia tiene que resolver, atendé bien, la Corte Suprema de Justicia tiene que resolver a lo sumo 100 a 120 casos al año. Es fantástico el argumento, ese que dicen todos, ¿verdad? Muy lindo eso. Pero el problema es que la Constitución le dio competencia exclusiva y excluyente en la casación a la Sala Penal, a la Corte Suprema de Justicia. Y el único recurso del sistema acusatorio es la casación. Por lo tanto, siempre tiene que terminar en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si vos me decís, hay 2.000 procesos, tenés que saber que 2.000 causas pueden eventualmente terminar en casación. Entonces vos no vas a cumplir ese famoso cometido, a lo sumo los 100 grandes temas, como se da en la Corte Suprema de los Estados Unidos. No somos federal luego. En Francia, por ejemplo, hay un grupo de abogados, creo que son 300, que pueden ir a la Corte. Acá todos pueden ir. Sí. Y de ahí tenés que cualquier cosa también. O sea, con lo cual te está diciendo que en otros países hay un control de calidad. Claro. Vos si ves la película... Yo no me voy a ir así nomás si soy... Si ves la discusión, hay una película que se hizo que hace referencia a todo el litigio que se dio. ¿Te acordás con la famosa proclamación de George W. Bush frente a Al Gore, donde el Estado de la Florida estaba en conflicto? A mí me quedó grabado lo que fue la audiencia pública ante la Corte Suprema de Justicia. Primero, luego, el argumento que dio el presidente de la Corte en aquel entonces le dijo: espero que los argumentos sean altamente sólidos, serios y coherentes con nuestros procedentes para haber molestado a toda la nación norteamericana para llevar adelante este juicio. O sea, te está diciendo, llegás a decir un disparate, no es solamente que te vamos a rechazar, sino que va a tener consecuencias en el ejercicio profesional. O sea, hay
hay una seriedad. Entonces, ahí sí vos podés postular 80, 100 casos, pero con nuestro sistema y nuestro modelo no podés. Primero, luego en materia penal podés tener la casación. ¿Y qué va a pasar el día que se regule la casación en lo civil? La Corte es la única competente. Aunque ahí tenés también cuando es 1-1 los fallos, te va a la Corte también. Claro, claro. Entonces, vos no podés tomar el modelo tradicional que se usa en los Estados Unidos con nuestro modelo. Es distinto, es distinto. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. No, yo les agradezco a usted la atención. Y nos extendimos un poco y sabemos que tenés otros quehaceres, por eso te vamos a liberar, doctor. Te agradezco mucho. Muy buenas tardes a toda la audiencia y gracias a las órdenes en lo que yo pueda humildemente. Sí. Nos vamos a una pausa y volvemos con más Legalmente aquí por PDS Radio y TV Digital.